Hola, hola, buenas tardes, ya casi noches para todos. Me conecto desde mi casa, que es un pedacito también de árbol de libros, con la idea de presentarles un libro maravilloso, un libro que me ha impactado de muchas maneras, que se llama El pintor de Auschwitz. Vamos a tratar de llamar aquí a Jacobo para que se una a nosotros. Gracias a las personas que ya se empiezan a conectar con nosotros. Jacobo, ya mandé la invitación por si me estás viendo o oyendo. Ahí estás. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, muy contento de estar acá contigo y con tus lectores, con la gente que te sigue, con la gente que va a tu librería y muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti. Me demoré 2 minutos en entrar porque algo pasó con mi celular, no me entró la conexión de Instagram y me tocó pedirle el celular a mi esposo, pero ya estamos aquí bien. Bien, ¿dónde No, estás? ¿Estás en Bogotá? en Bogotá, así es. Bueno, yo te saludo desde Circasia, Quindío. eh, con mucho entusiasmo, Jacobo, y como estaba diciendo al principio de este encuentro, con emoción, porque tu libro me ha emocionado de muchas maneras, así que shalom, Jacobo, y bienvenido a Árbol de Libros y a este público que se conecta contigo. Muchísimas gracias Claudia y shalom para ti también. Bueno, quiero contarte que siempre que empiezo una entrevista con un autor o con una autora, aclaro que la idea a lo largo de las preguntas no es sabotear la historia, es decir, intentamos con el escritor contar detalles, pero no llegar al punto en que el lector diga, ay no, pero ya me lo contaron todo, entonces qué presa leer el libro. Entonces, la idea es dejar abierta la curiosidad para que las personas vayan y compren el pintor de Auschwitz. Y eh, a la par con eso sí me parece importante que tú le cuentes a las personas que ya se están conectando por qué es importante leer tu investigación. Bueno, gracias nuevamente por este espacio, Claudia. Es un gusto de verdad estar contigo y gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Yo creo que hay un tema, el libro atraviesa varios temas transversales que me parece importante tener en cuenta, pero creo que hay dos que a mi modo de ver son fundamentales, la identidad y la memoria. La memoria para aquello que debemos siempre recordar para que nunca más vuelva a pasar, como fue pues el holocausto, el genocidio de 6 millones de judíos. Y la identidad, porque de alguna manera toda la gesta de mi bisabuelo migrante polaco desde que decidió abandonar la Polonia antisemita, excesivamente antisemita, de los años 20 del siglo XX para buscar un mejor futuro en el país que le abriera las puertas, y en ese caso fue Colombia, pues evidentemente aquí empiezan a verse unos temas de identidad que es importante tener en cuenta y que de alguna manera, por lo menos a mí desde la adolescencia, me persiguió ese tema de qué significa ser judío y qué significa ser judío colombiano, adicionalmente, que es con la pregunta que arranca el libro cuando yo pues recuerdo aquella anécdota del partido de fútbol entre Colombia e Israel en donde nosotros nos preguntábamos, ¿es lo correcto esperar que Colombia le ganara a Israel y en vez de hacerle fuerza a Israel para que Israel fuera al Mundial del 90? Todo ese tipo de cuestiones son muy profundas, muy complicadas y aparentemente la respuesta está ahí, pero como dice Bob Dylan, blowing in the wind. Quedan muchas cosas en el aire para que el lector también juegue un papel activo y saque sus conclusiones. Entonces yo creo que la memoria y la identidad son fundamentales en el libro. Y tú has dicho algo muy importante, es una familia judía que carga con toda esta historia, que en muchos sentidos muchos también se han empeñado en borrar o en desconocer o en negar. Y luego entonces llegan a un país como Colombia, en el que también la memoria desde varios sectores se intenta borrar o se intenta negar o se intenta manipular. Así que me parece muy lindo que hayas empezado con esas dos palabras tan poderosas, memoria e identidad. Ahora, quisiera preguntarte por el tiempo, porque al final,
cuando haces una muestra de la bibliografía y de las fuentes que consultaste, veo que las entrevistas que hiciste para este libro empezaron al final del año 2019 y terminaron como al final del año pasado, el año 2020, bueno, en plena pandemia, de hecho. Ahora, pero también acabaste de decir algo importante y es que la curiosidad por tu familia, por tus antepasados, empezó en la adolescencia, y eso también obviamente lo relatas en el libro. Me gustaría que le contaras a las personas que están con nosotros cuál fue ese detonante, esa chispa en ese momento de tu adolescencia que te dice, aquí está pasando algo más y yo creo que tengo un papel importante para descubrir la historia mía y la de mi familia. Sí, yo creo que hay una serie de cuestiones que incluso las cuento en el libro cuando, cuando nos enfrentamos para poner en contexto, yo estudié en el Colegio Colombo Hebreo y uno de los trabajos más importantes que se hacía en el Colegio Colombo Hebreo en la clase de historia hebrea era justamente el trabajo de la historia de la familia. La mayoría de los que estábamos en ese curso, en noveno grado, en 1994-95, podría decirte que el 85-90% de los que allí estábamos éramos nietos de migrantes, polacos, rusos, húngaros, rumanos, alemanes, etcétera, ¿cierto? Y eso pues nos llevaba a la necesidad de entender quién era nuestra familia. Y una de las cuestiones que siempre, digamos, y ese fue un trabajo además que lo tuvo que hacer mis primas mayores, que habían ya pasado por ese trabajo, o sea que ellas fueron como labrando el camino y fueron dejando como cierta información a la mano de las generaciones siguientes, en mi caso y la de mi hermano. Y había una cosa que siempre me hacía ruido, me llamaba mucho la atención y era el tema de por qué la historia de mi familia arrancaba con mi bisabuelo Joseph Selnick como una especie como de patriarca desde el que se desprendía absolutamente todo, pero de ahí para atrás no había absolutamente nada de información. Y esa fue una pregunta que a mí me fue rondando por los años, por los años, por los años, en la medida que uno preguntaba algo a, no sé, a mis tías, a mis primos, mis abuelos murieron, digamos, lamentablemente varios de ellos murieron cuando éramos muy pequeños y solamente yo tuve la fortuna de disfrutar a mi abuela Berta hasta sus ya 80 y pico de años, pero nunca se dio la posibilidad de hablar con ella de eso porque no hablaban mucho de eso, o sea, no tenían muchos recuerdos del tema polaco. Y me llamaba mucho la atención eso, por qué la historia de la familia arrancaba con mi bisabuelo y ahí es donde yo decido empezar a preguntar qué pasó, cuáles son los secretos que oculta esta familia, porque es que en todas las familias se oculta algo inevitablemente, en todas. Y, eh, y ahí es donde yo empiezo como con los años a remover el asunto hasta que encuentro fotos y en esas fotos empiezan a aparecer más pistas y esas pistas me van llevando al origen de este libro que iba a ser una novela. Este libro parece una novela, no es una novela, pero iba a ser una novela. Pero los descubrimientos que aparecen en el libro, que no vamos a decir cuáles son para no generar tanto spoiler, pues yo dije, la historia es tan potente que no la puedo llevar a la ficción. Sí, porque eso te iba a preguntar más adelante, pero ya que lo mencionas, em, sí, me causó curiosidad porque a ver, cuando yo agarré el libro en mis manos y decía el pintor de Auschwitz, una historia real, dije, bueno, esto es ficción basado en hechos reales, ¿cierto? Pero cuando ya empecé a ver que estabas haciendo un relato en primera persona y encontré a Jacobo de entrada, ahí dije, pucha, no, esto es un relato de no ficción. Y precisamente me asaltó esa curiosidad, ¿por qué decidiste meterte de lleno en un relato autorreferencial y no acudir a las herramientas de la ficción para echar este cuento que es tan, pero tan apasionante? Porque es que yo creo que si lo hubiera llevado a a la ficción, Claudia, esa es una muy buena pregunta, es una pregunta muy difícil de responder porque muchas veces, digamos, cuando uno se enfrenta yo debo decir que cuando yo empecé a escribir este libro,
pasé por periodos en los que tuve avances significativos muy rápidos, sobre todo en la parte de lo que es la historia con H mayúscula, de todos los datos Ujú. históricos de los judíos en Polonia, en la Segunda Guerra Mundial, de procesos migratorios en Colombia, pero era tal la cantidad de información que en un momento dado, y eso lo hablamos muchísimo con un gran amigo que se llama Felipe Martínez, que es escritor, que ha publicado 2 libros de ficción, y hablábamos y conversábamos, y le decía, no sé por dónde agarrar, porque son muchas historias que tengo que tratar de hilar y cómo las voy a enlazar, cómo voy a hacer para que esto tenga sentido, ¿no? Y muchos Entonces, personajes, son son muchos muchos, nombres también a lo largo de toda la investigación que van exactamente, saliendo y saliendo y saliendo, sí. exactamente. Entonces, en un momento dado simplemente dejé que el asunto fluyera a partir de la cuestión de la identidad, que es el punto de partida central del libro, y dejé que eso me fuera llevando hacia los procesos, digamos, migratorios y todo el tema de supervivencia del holocausto de Isaac Selniker. Si yo hubiese empezado el libro con la migración de mi bisabuelo, luego hubiese tenido que resolver una cantidad de cosas que yo preferí resolverlas de entrada para tumbar algunos mitos, porque es que sobre el judío colombiano, hay una cantidad de cuestiones que yo dije, aquí voy a contar quiénes somos y cómo somos, ¿no? Y de hecho me sorprendió que después mucha gente me escribía mensajes oiga, y ustedes son así, hacen esto, hacen lo otro, y recuperar una cantidad de temas de tradiciones, de identidad, de valores judíos, para que la gente, los lectores, pues entiendan un poco cómo son estos procesos, porque es muy complicado de explicar. O sea, uno no puede partir del principio de que todo el mundo va a entender y va a saber cómo funcionamos, cómo obramos, cómo llegamos acá, cómo nos establecimos. Y ese fue el punto de partida para construir hacer, también creo que es un ejercicio narrativo de mucha experimentación, ¿cierto? Donde vinculo muchos géneros, donde no me caso con unos géneros, ahí es donde yo veo muchas de las influencias de la literatura que me ayudaron a nutrir este libro, de los referentes que tengo, de los grandes escritores que tengo y de la música que oigo, porque eso me pasa también mucho con la música. Cuando uno oye un disco de rock progresivo, uno trata de encasillar a qué suena el disco debut de King Crimson cuando hay música clásica, jazz, folk, rock y eso pues qué es, ¿no? Entonces, ese fue como el componente motivacional para poder eh, seguir ese camino y poder narrar estas historias de la mejor manera. Me encanta cómo brilla tu cara y brilla todo tu ser cuando empiezas a meterte ya en la historia y además empiezas a hacer todas las referencias a la música, que es además sobre lo que también has escrito muchos textos, libros, reseñas, en fin, y que se nota que está por allá metido y que hierve en toda la sangre. Es muy emocionante oírte hablar de esa manera. Eh, Antes de seguir con las preguntas, ya que estás mencionando todo esto que estás diciendo sobre la no ficción y lo difícil que es a veces poder determinar en qué género le va a uno mejor y todas las historias, los nombres, en fin, yo no sé si tú has leído o has visto también un libro que se llama Silencios de Erika Dietes. No, lo he visto muy recomendado, pero no lo he leído. Ah, bueno, aquí busqué Selnick y no está, pero estoy segura de que vas a encontrar a muchos compatriotas y a muchas personas de la comunidad judía que a través de unos retratos en blanco y negro, en primeros planos, Erika fotografió hace ya algunos años. Su esposo es judío y a ella le empezó a llamar la atención eso que también motivó tu curiosidad para escribir el libro y es cómo llegaron los judíos a Colombia, quiénes eran esas familias de judíos que llegaban a Colombia y se tardó un tiempo importante en poder encontrar a muchos de ellos y que muchos de ellos se dejaran retratar, porque entonces, bueno, y no solamente eso, sino que hablaran de su experiencia, porque muchos también fueron supervivientes del holocausto. Claro. Y hago referencia a este libro porque este libro se llama Silencios, es hermosísimo, te lo recomiendo, y quiero hablar entonces de la palabra silencio. Mm, porque en varios fragmentos de tu investigación, de tu libro y de las historias que hay allí, el silencio pesa bastante y tiene un significado
potente en la comunidad judía. Hay un fragmento en el que tú le preguntas a tu padre por tu bisabuelo, por Joseph, a quien estabas mencionando, y quien tuvo que salir de Polonia huyendo. Y él te contesta que ese tema pues había quedado enterrado y que realmente no era tema de conversación. Pero eso es algo que uno ve como un elemento común. Eh, y yo quiero entonces preguntarte por esa palabra, por el silencio. Tú lo rompes haciendo la investigación y luego al final tienes una reflexión muy bella sobre eso, sobre la que vamos a llegar. Pero quiero preguntarte, a ti en tu vida, pues, ¿cuándo tuviste conciencia de que el silencio era algo que estaba pesando? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy difícil, pero en la medida que yo empecé a hacer preguntas ya más adulto, no tan adolescente, sino más en los últimos 5 o 6 años, ahí me voy dando cuenta de que el silencio era la imperante, porque digamos que la conexión directa con mi bisabuelo es mi tía Cecilia, hermana de mi mamá, que vive en Israel. Ella tiene 70 y pico de años. Y ella fue criada por mi bisabuelo, porque mi abuelo, cuando su primera esposa, dando a luz, enferma y muere, porque no había penicilina en esa época acá en Bogotá, y muere dando a luz a mi tía, después mi abuelo conoce a mi abuela, y de ahí viene mi madre y mi tío y nosotros, y mi tía es criada prácticamente por mi bisabuelo. Mi abuelo Asriel entra pues en una depresión, en una época muy complicada, y esta niña pequeña queda a manos de mi bisabuelo. Y pues qué mejor referente que mi tía para que me hable de mi bisabuelo. Y todo el tiempo me decía, no sé, no se hablaba de eso, ni idea, no sé, una cantidad de temas y de mitos y de cosas que se fueron perpetuando con los años. Voy a poner un ejemplo que pues no voy a hacer spoilers, pero por ejemplo, del proceso migratorio de mi bisabuelo, se decía que todos sus papeles se habían quemado en el Bogotazo, que en los incendios de las oficinas de lo que sería el DAS de la época o Migración Colombia de hoy en día, pues Cancillería, en su defecto, se habían perdido todos los registros migratorios de no solamente de judíos, sino de libaneses, árabes, españoles o alemanes que habían llegado al país. Entonces me empiezo a dar cuenta de que todo es silencio, todo es silencio, todo es no sé, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Y empiezo a entender que detrás de ese silencio hay secretos, pero hay dolor, ¿cierto? Hay mucho dolor que ellos deciden dejar a esa Polonia que fue tan agresiva, tan complicada, tan dura con ellos de un lado, y tratar de arrancar con la mejor actitud, de la mejor manera, esa nueva vida acá, adaptarse a las costumbres, al idioma, ¿no? Pensemos en Bogotá en 1930, pues se podrán imaginar lo que era esto, ¿no? Entonces, es una pregunta que evidentemente desde hace unos 6 o 7 años me empezó a rondar en mi cabeza, y yo sabía que había algo ahí, pero no sabía qué era, hasta que las respuestas se fueron manifestando y los secretos fueron saliendo a la luz. Uno de los mayores logros, o por lo menos de los mejores consejos que me dieron en el proceso de investigación de este libro, es que en genealogía familiar no hay que dar nada por sentado, porque las respuestas inevitablemente siempre van a salir de alguna manera, en un diario, en unas postales, en el reverso de una foto con alguna anotación. Y curiosamente, después de que salió publicado el libro, sí que han salido a la luz una cantidad de pistas que, si yo las hubiera tenido antes de, tal vez el proceso hubiese sido diferente y tal vez no tan fascinante como fue, por lo menos para mí, de viajar y de encontrar familia, que también eso es algo muy importante que sucede con el libro. Entonces el silencio es importante, y es necesario. El dolor de lo que pasa en los primeros 40 años del siglo XX para generaciones enteras significó el silencio, ¿no? A mí, que me gusta tanto el rock, como tú lo sabes, yo he sido un gran devorador de biografías de grandes leyendas del rock como Keith Richards o Eric Clapton o Ronnie Wood, y cuando tú lees las historias de ellos, ¿qué imperaba en sus casas? El silencio. De la guerra acá no se habla, del dolor que significó ver a Londres, a Coventry bombardeadas, de eso no se habla. Hay que seguir para adelante, no vamos a hablar de eso. Y así le sucedió a los alemanes, y así le sucedió a los polacos, y le sucedió a los judíos supervivientes, pero ese silencio se vuelve un peso y uno quiere liberar equipaje.
y para liberar equipaje, pues hay que hacer preguntas y estar preparado para las respuestas. Eso es cierto. Mm, Debo decirle a las personas que están conectadas, primero, reiterar el agradecimiento y luego también decirles que si quieren dejar preguntas en el chat, el community manager de la librería, Daniel Sepúlveda, las va a recoger y me las va a pasar para que al final de la charla yo le pueda pasar sus dudas a Jacobo. Bueno, quiero ir con una curiosidad que está un poquito al margen del hilo de la historia, pero es la escritura de la palabra Dios. En el texto, para que las personas lo sepan, Dios está escrito D-O-S, no la palabra completa D-I-O-S. Y bueno, pues yo investigué esto, yo viví en Israel y entonces cuando yo viví en Israel pregunté y supe la respuesta, pero pues para las personas que llegan a este libro, que no son creyentes o que pertenecen a otra religión o lo que sea, pues no es tan obvio. Y a mí sí me gustaría que tú le contaras a la gente por qué se escribe Dios así. Bueno, esa fue una omisión, una nota al pie que yo debía haber puesto. Creo que era la única nota al pie que debí haber incluido en el libro, porque cuando empecé a escribir el libro tenía tantas notas al pie que en un momento dado dije, no, esto se va a convertir en una tesis de grado y no. Vamos a dejar también que el lector juegue un rol activo y hoy en día todas las respuestas están en Google. Sin embargo, la escritura del nombre de Dios no se debe en el judaísmo, se sugiere y por respeto, o se prohíbe, mejor dicho, que el nombre de Dios se escriba completo. Entonces, por eso va incompleto, se escribe D-O-S, simplemente por una cuestión de respeto. Así nos lo enseñaron desde que estábamos chiquitos en el colegio y así prácticamente te acostumbras a hacerlo. Entonces, esa es básicamente la respuesta y digamos que es una omisión de mi parte que debía haber aclarado con una nota al pie. No, igual me parece interesante, como tú dices, uno puede meterse en Google. Ahora, hay distintas versiones sobre eso. La que yo tengo es la que tú efectivamente estás diciendo, que es la más sencilla y la más simple de entender, pero me parecía lindo que tú lo dijeras, porque de todas maneras sí llama la atención poderosamente que esa palabra se escriba de manera distinta a como habitualmente la escribimos los demás. De Bueno, acuerdo. quiero volver con Joseph Selnitier, tu bisabuelo, que fue un sastre muy importante en Colombia, creador del almacén Metrópol, entre muchas otras cosas, y por quien además explicas tu amor por la música, por la lectura. Cuentas que él, para huir de Polonia, eh, tuvo que cambiar el apellido Selnikier por Selnik, por un método puramente de supervivencia. Eh, y eso, por supuesto, tú cuentas que dificultó el rastreo de otros familiares a lo largo de tu investigación. Entonces, quiero preguntarte si primero, si ese cambio de apellido lo hicieron otros judíos, si sabes que eso ocurrió, y que cuentes un poco cómo algo que pareciera tan sencillo se vuelve un lío para poder hacer un rastreo familiar. Sí, durante muchos años, o por lo menos así crecimos nosotros, escuchando que el apellido originalmente no era Selnik, sino era Selnikier, que un oficial de la aduana en Puerto Colombia se equivocó y lo dejó mal escrito y entonces quedamos Selnik. Digamos que esa es la versión petit comité con la que generaciones, tres generaciones, crecimos escuchándola, ¿cierto? Sin embargo, cuando aparece la posible historia relacionada con el pintor de Auschwitz, ahí ya digamos que la historia empieza a tomar otros caminos, porque primero, digamos, tener la certeza de que el apellido no era Selnik, sino Selniker, cambia completamente el cuadro del asunto. Basta con hacer un ejercicio de buscar en la base de datos de judíos que murieron, que fueron asesinados en las cámaras de gas de Treblinka o de Birkenau, ¿cierto? Y si uno escribe el apellido Selnik, hay 800 resultados con el apellido Selnik. Si uno escribe el apellido Selniker, no es que sean 20, también son bastantes, pero digamos que se va reduciendo el margen, ¿no? Y en la medida que yo voy investigando y logro descubrir los documentos originales del proceso migratorio de mi bisabuelo a Colombia, ahí radicalmente me cambia
el panorama, porque descubro que él empieza su proceso de migración a Colombia, que le dieran un visado de migrante en el año 23, que ese fue otro gran hallazgo, porque todos sabíamos que mi bisabuelo había llegado al país en 1930, entonces uno se imagina que en el 29 hizo los trámites y en el 30 llegó. No, 1923, y ahí aparecen unas banderas rojas importantes. ¿Por qué Colombia se demoró 7 años en autorizar ese asunto? Porque había unas cuotas de familias autorizadas a las que se les daban visa, 10. 10 era el número de familias a las que se les daba visa. En el periodo antes de la guerra y entre la guerra, Colombia rechazó 250.000 solicitudes de visado de judíos polacos. ¿Qué pasó con esos judíos? No sé, no sé. Pero la historia pudo haber sido muy diferente. Sabemos que este país es cerrado a la migración. Lo vemos cada día. No quiero entrar a profundizar con ejemplos innecesarios, pero lo vivimos en el día a día, ¿cierto? Entonces mi bisabuelo toma el camino de cambiarse el apellido para que su apellido, el apellido Selnik, tiene connotación judía y católica. Tiene ambas connotaciones. Hay muchos Selnik católicos en Polonia, como también los hay judíos. Entonces él decide alterar el apellido y con eso logra obtener su visado para llegar a Colombia como migrante. Y esa transformación pues también tiene unas transformaciones en términos de identidad, ¿cierto? Porque cuando empiezan a aparecer los rastros perdidos de la familia, pues empiezan estas cuestiones a generar dudas, si somos, si no somos, si tenemos relación con unos que van apareciendo. Y el caso más puntual y más fuerte es el pintor de Auschwitz, que durante años se creía que teníamos algún tipo de parentesco, pero no estaba la certeza, no había pruebas. Yo soy un investigador al que le encanta verificar la información. Si yo no podía verificar todos los datos que están en el libro, pues el libro no tenía sentido. Verificar quién le dio la visa, cuál fue el cónsul colombiano que le dio el visado a mi bisabuelo, a mi abuelo y a su mamá y a sus 3 hermanos para llegar a Colombia. ¿Cómo fue todo el proceso? Eso es súper importante porque es parte de reconstruir la historia de la familia y ahí sí la historia con H mayúscula para darle sentido a quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos acá. Entonces, es un tema bien, bien complicado, fascinante. Muchos judíos tuvieron que emprender ese mismo camino, a otros se lo alteraron acá porque simplemente no entendían cómo escribir Liechtenstein y lo dejaban Lee, por poner un ejemplo. Por ahí hay un Marky Lee famoso que es entrenador de perros, está muy metido con el tema de los animales. Bueno, el apellido de Marky Lee no es Lee, porque Lee es un apellido chino, ¿cierto? Es Liechtenstein, pero lo tuvieron que cambiar en Puerto Colombia. Y así hay muchos ejemplos. Entonces, pues era una situación a la que ellos se tenían que enfrentar casi que por vida o muerte, porque para ellos no había opción. Y un poco viendo lo que está pasando hoy en día en Afganistán, guardando las proporciones, cómo la historia se repite, ¿no? Cómo la historia se repite. Si la situación no hubiese sido desesperada, ellos no hubiesen tomado ni la decisión de cambiar el apellido, ni de llegar al primer país que les abrió las puertas. Así es. Ahora hablemos del horror y del arte expresado en la literatura, la música, la pintura, eh, porque finalmente, Jacobo, esa unión entre horror y arte es lo que explica la vida de Isaac Selniker, que es quien inspira el título del libro. Creo que también con este libro tú le das mucho sentido a tu vida desde la unión de esos conceptos, el horror y el arte. Y quiero leer un pequeño fragmento para hacerte la pregunta. Esto es uno de los fragmentos que encontraste en los diarios de Isaac. Y él, desde un campo de concentración, dice lo siguiente. Para ellos nosotros no éramos más que mierda transformable en ceniza por la indescriptible tortura sin descanso. Y se deleitaban. Sin embargo, ¿quién comprende la naturaleza exacta del sadismo alemán como fundamento esencial de su existencia? ¿De qué sirven Bach, Mozart, Beethoven, si paralelamente
de esos genios, si paralelamente de esos genios se atragantaban de ellos mismos. Sí, y es que hay una contradicción entre la belleza de la música y poner, no sé, música mientras matan gente. Y quiero pedirte a ti que me digas cuál es tu sensación, cuál es tu pensamiento sobre esa idea que expresó Isaac Selniker en su diario sobre este punto específico. Sí, leyendo el diario de Isaac, que son unas anotaciones que dan para 3 tomos, yo le decía a su esposa Anne que si Isaac no se hubiera dedicado a la pintura, perfectamente hubiese sido un par de Primo Levi, perfectamente, ¿no? Basta con leer si esto es un hombre para darse cuenta que hay algunas, o la tregua para darse cuenta de que hay algunas similitudes. Y para ellos fue muy difícil la culpa de sobrevivir, ¿cierto? Y entender cómo la nación más avanzada en términos científicos, intelectuales, literarios, como se quiere llamar, como lo era Alemania, pues fue capaz de llegar a tales atrocidades, ¿cierto? Atrocidades a tal punto de utilizar la música de Bach o de Mozart de fondo para torturarlos. De hecho, Isaac, a pesar de que fue un gran melómano y yo pude ver su colección de discos ahí en su estudio en Ivry, él no podía escuchar la música de Mozart. Y también le costaba muchísimo la música de Mahler y Beethoven, aunque los admiraba, porque todo eso pues estaba dentro del horror. Y para muchos de ellos, entender que los alemanes fueron capaces de eso, digamos que les costó trabajo. De hecho, uno de los personajes más importantes dentro de la vida de Isaac, que fue Janusz Korczak, famoso médico, psicólogo, dueño del gran orfanato de Varsovia, donde muchos judíos huérfanos tuvieron dignidad. Isaac, por cuestiones sociales y económicas, termina viviendo en ese orfanato, y Korczak hasta su muerte, hasta que desfiló con sus 100 niños camino a los trenes que lo llevaron a Treblinka, le costaba entender que los alemanes fueron capaces de hacer eso. No lo podía creer. Él creía que había algo más de fondo que no estaba bien. Y de hecho basta con remitirnos un poco a la historia y cuántos judíos alemanes no murieron por Alemania en la Primera Guerra Mundial, porque antes que judíos se sentían alemanes. Entonces, eso durante años le pesó a Isaac, lo atormentó, y Isaac no, creo que estuvo unas horas en Alemania por un tema de una exposición, pero en Alemania Oriental, pero él Ujú. en vida se negó a pisar suelo alemán y pues por razones obvias. Entonces creo que las palabras lo ayudaron a liberar un poco de esa carga y de ese peso y de esos sentimientos incuestionables frente al dolor que le produjo Alemania en su vida, porque lo despojó de lo más valioso que él tenía, de su dignidad. ¿Y cómo le devuelves la dignidad a una persona cuando se la quitas, ¿no? Y cuando acabas con su familia, cuando simplemente no le queda nada. Finalmente, pues Isaac demostró que su espíritu de supervivencia, sus ganas de vivir fueron más grandes bueno, que así como muchos, es como la historia del pianista, ¿no? Cuando uno mira al pianista Roman Polanski, que tiene mucho de autobiográfico, pues uno dice, este señor cómo termina vivo, ¿no? Y también con Isaac pasa lo mismo. Pero finalmente, pues sus memorias, que yo espero que vean la luz de forma completa cuando su familia decida publicar el libro en Francia, y su pintura pues es el reflejo claro de ese dolor y de esa necesidad de exorcizarlo a través del arte. Y gracias a eso, Claudia, pues Isaac tuvo una vida, digamos, digna, buena, dentro de lo que cabe decir buena, hasta los 80 y pico de años, ¿cierto? Sufría de dolores, de reumatismo, era ansioso, tenía, como buen Selniker, tenía su buen genio, ¿no? Pero, pues, digamos que tuvo una buena vida, construyó 2 familias, tuvo hijos, fue exitoso, fue reconocido y la logró.
y la logró y sobrevivió para contarla y para que tengamos siempre presente que su historia es la historia de los 6 millones que no la lograron. Uy, sí, es impresionante, es impresionante. Eh, Mencionaste a Primo Levi y eso fue también algo que me impactó, saber que Isaac Selniker estuvo en uno de los campos de concentración con Primo Levi y con Elie Wiesel, entre, bueno, entre muchos otros. Y tú acabas de decir algo y es que esperas que estos relatos que él escribió en sus diarios algún día se conviertan en un libro que todos podamos conocer. Y es que tenía preguntas sobre eso, porque pues está la obra artística a través de sus pinturas. Tú cuentas que cuando él sale ya de todo este horror en los campos de concentración, se dedica a estudiar el arte y se convierte por esa razón en un gran pintor, aunque ya pintaba estando en los campos de concentración y por eso el libro se llama así. Um, pero quería preguntarte eso, sí, por qué esos escritos tan poderosos no se han convertido en texto? ¿Es la familia que tiene cierta prudencia frente a eso, miedo, o creen que su obra artística es más poderosa y que con eso es suficiente, que la pintura habla ya es suficiente? ¿Qué pasa ahí? Pues porque es que los fragmentos que tú pones de los diarios de Isaac aquí son, pucha, o sea, eso le arranca a uno el corazón en 30.000 pedazos. Sí, Isaac era un tipo muy profundo y tenía mucho dolor y tenía una manera muy particular de expresar ese dolor donde se notaba pues que había mucha filosofía, mucha antropología dentro de en sus reflexiones, ¿no? Yo no sé, yo creo que es lo que mi lectura como un outsider que llega a sumarse a la familia y con lo poco que hemos podido hablar con ellos, es que pues ellos se dedicaron de lleno a trabajar la obra artística de Isaac, sus pinturas, porque pues él todo el tiempo estaba invitado a exposiciones en museos judíos de Holanda, de Francia, de la propia Polonia. ¿Cierto? De Italia, estuvo muy ocupado a lo largo de su vida creando y exhibiendo, ¿cierto? Y yo me imagino que el mismo día a día, pues de alguna manera ha hecho que la familia no se preguntara hasta qué punto era necesario o era válido o viable que sus memorias vieran la luz. De hecho, eh, las memorias están en poder de su segunda esposa, de Anne, que Anne Ujú. es el retrato de la portada del libro, ella es Anne, y yo recuerdo que Anne se demoró un buen tiempo buscando esos documentos hasta que aparecieron, porque cada uno tiene su vida. Anne es investigadora del College de France en temas de lingüística y música. Su hijo mayor es arquitecto, sus otros hijos son ingenieros de sistema y la otra hija es psicóloga. Y sus hijos yo siento que no como que nunca no se habían preguntado sobre la pertinencia de eso hasta que aparecí yo y les alteré un poco el status quo del asunto. Y yo me imagino que eso es algo que se va a dar, porque ya cuando yo empecé de lleno con mi investigación, eh, el hijo mayor de Isaac pensaba que yo iba a transcribir las memorias de su papá. Y yo le dije, no se trata de eso, eso le toca a ustedes, pero para mí sí era muy importante tener presente la voz de Isaac en el libro para que gracias a fragmentos como el que tú acabas de leer, pues también la gente magnificara no solamente el impacto y el poder de su dolor a través de la obra artística, de su pintura, sino con sus palabras que son tan importantes de exteriorizar y de entender todo el dolor que él tuvo que soportar a lo largo de su vida. Entonces yo me imagino y espero, Claudia, que eso suceda porque es un testimonio y reflexiones muy valiosas y bueno, fíjate que Isaac tuvo la fortuna de estar, digo la fortuna entre comillas, ¿no? Porque eso con los años se da cuenta de eso, de haber estado cerca de Primo Levi, de Elie Wiesel, que junto con otros pues lograron, o Víctor Frankl, pues lograron dejar obras
desde la memoria tan importantes para mantener vivo siempre el horror del holocausto entre generaciones y generaciones. Claro, y además hay muchas maneras de dejar vivo el horror. No solamente tiene que ser la misma pintura que él hizo, Claro, es su manera de expresar todo lo que sentía. Él, estaba diciendo Jacobo que la pintura que ustedes ven en la portada, ahí se ve bien, se ve es bien, de sí. Anne, que es la esposa de Segunda esposa, sí. Isaac, la segunda esposa, que además fue determinante en las conclusiones a las que pudo llegar Jacobo a lo largo de la investigación. Y dice aquí que esta es una pintura de 1984. Entonces, Correcto. para que ustedes se den una idea de qué era lo que pintaba Isaac. Y quiero, antes de seguir con todas las dudas que tengo, ¿hay alguna posibilidad de que las pinturas de Isaac lleguen a Colombia algún día? Que haya una exposición. Curiosamente, hace un par de meses hablamos con Ana al respecto. En tiempos normales hubiese sido mucho más sencillo. Es una cuestión mucho más sencilla de hoy en día con todo el tema de la pandemia es un poco más complicado, pero está abierta la posibilidad. Adicionalmente porque la comunidad judía ashkenazí de Bogotá está trabajando en un proyecto para crear un museo, pues museo en digamos entre comillas, un espacio tipo museo pues para construir y trabajar todos los temas de memoria y conservación, y esa sería una bonita posibilidad, pero yo creo que la obra de Isaac es tan importante y tan fuerte que merece estar en un espacio mucho más amplio, pero se habló y es la idea. Vamos a ver si el día en un futuro cercano, yo me imagino que a través de la Alianza Francesa o de la Embajada de Polonia, porque ahí se juntan dos países, yo creo que eso se podría hacer. Es muy viable, la verdad, y ojalá se pueda, ¿no? Y yo seré un gran Sí. entusiasta para que eso suceda. Bueno, acá también tienes una aliada para que eso, si en algo se puede Gracias, servir, sea posible. muchas Bueno, gracias. cuando Isaac Selmikier, el pintor de Auschwitz, cree que ya ha terminado su horror en uno de los campos de concentración, ocurre algo peor que los lectores van a ver cuando lean el libro. Y en ese camino, en ese periodo de tiempo, eh, ocurre que los nazis están matando judíos de la manera más atroz y tú cuentas que hay mujeres alemanas con sus niños que son testigos de la masacre colectiva. Todos aplauden y ríen, dice el libro. Y luego mencionas a jóvenes alemanes con sed de sangre, con mucho odio en sus ojos. Esto entre comillas. Quiero sobre esa base, y bueno, sobre la base de todo lo que significó el holocausto, el exterminio del pueblo judío, la reacción de muchos ciudadanos que favorecían, aplaudían la muerte, la manera como estaban acabando con este pueblo y bueno, y con otras comunidades. ¿Cómo puedes, no solamente por lo que te enseñaron en el colegio, lo que tangencialmente se hablaba en tu casa sobre este periodo de la historia, sino con tu investigación, Jacobo, cómo has podido entender la degradación humana con, a la que ha sido capaz de llegar el hombre en cualquiera de los escenarios que queramos verlo en la historia, pero concentrémonos allí en tu investigación? ¿Cómo puedes explicar eso? No, es que para escribir este libro, Claudia, yo leí, no sé, más las lecturas anteriores, te puedo decir 40 libros relacionados con el tema del holocausto. Uno de ellos, que incluso por acá lo tengo, Bajo una estrella cruel de Hedda Margolius Kovály, ella sobrevive a Auschwitz. Ella era checa y logra sobrevivir a Auschwitz. Y estas son sus memorias, ¿no? Y es un libro al que siempre regreso y a ella no solamente le toca todos los vejámenes de Auschwitz, sino que adicionalmente le toca el comunismo fuerte en Checoslovaquia y le pasan unas atrocidades por cuenta del comunismo en Checoslovaquia que uno dice, bueno, también la historia de Hedda por momentos se asemeja a la historia de Isaac. Y entre sus múltiples reflexiones, este es un libro que yo recomiendo muchísimo, editado por Libros del Asteroide, que El lo trae asteroide, a sí. Uh -huh. Colombia, Siglo del Hombre. Eh,
ella no puede explicar eso, como tampoco lo pudo explicar Isaac, como a Janusz Korczak nunca lo pudo explicar, como Primo Levi nunca lo pudo explicar, como Giorgio Agamben, que estudió y trató de entender, ¿no? A Auschwitz. No se puede entender. O Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, o Bob Dylan, ¿no? Tratando de entender esto y no se puede explicar, no se puede explicar. Es algo que nos supera y que en la medida que uno lo lee, lo estudia, lo analiza, pues más trabajo nos cuesta entender cómo un discurso caló tan hondo en una sociedad tan culta, tan avanzada, a tal punto de lograr tales niveles de odio, de la misma manera que sucedió con el Imperio Otomano contra los armenios, por poner un ejemplo, ¿cierto? O de la Sí. misma manera que sucedió en el exterminio étnico durante la secesión de la antigua Yugoslavia, ¿cierto? Como entre bosnios y croatas y serbios se masacraron entre ellos, replicando modelos de la Segunda Guerra Mundial implementados por los nazis, ¿cierto? Y vemos que pasan los años y pasa la historia y vemos casos similares en diversos lugares. Vemos como después de 20 años, cuando parecía que un país se había liberado del yugo de los talibanes y pasan 20 años y otra vez estos tipos están acá, es como un mal chiste, ¿no? Es como una película que uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe que esto pueda suceder? Y si los talibanes vuelven a Afganistán, hay una cantidad de cosas que han sucedido en la historia de la humanidad que podrían volver a suceder y es muy difícil de explicar. A mí me cuesta mucho trabajo tratar de entenderlo. Lo único que yo intento hacer, por lo menos con el pintor de Auschwitz, y es lo que ha tratado de hacer la mayoría que han escrito del tema, es recordar para que esto no se vuelva a repetir. Y si es necesario que el título de Auschwitz aparezca en un centenar o un millar de libros adicionales, pues que así sea. Hace poco, hace un par de meses, recuerdo unas muy desafortunadas declaraciones de un periodista caleño en su muro de Facebook que decía que solamente nos falta el astronauta de Auschwitz. Y yo me tomé la libertad de escribirle y decirle, ¿sabes qué? Como a ti esto no te tocó directamente, no lo entiendes. No lo entiendes porque es que yo quisiera saber de los tuyos cuáles pasaron por este proceso. Me dijo, no, ninguno. Ah, bueno, menos mal. Afortunadamente nadie de tu familia pasó por ese proceso. Entonces, no podemos caer en el juego de la banalización, de minimizarlo, porque fíjate que estamos acá tú y yo hablando hace un poco menos de una hora y no tengo la respuesta. No la tengo. Sí. Ahora, yo frente a eso, no sé quién es el periodista, ni yo no tengo Facebook, pero creo que parte del problema, no solamente con el caso de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió con el exterminio de la comunidad judía, bueno, los gitanos, todos los exterminios que han ocurrido, eh, creo que no, parte del problema es que no necesariamente tenemos que vivir el horror y la tragedia para sentir empatía, para conmovernos, para ser solidarios, para ser discretos. eh, y también a veces para guardar silencio frente al desconocimiento o la cercanía del dolor o la tragedia. Yo creo que eso explica un poco por qué hay tanta ignorancia, pero a veces como que provocada por otros, como que se quiere perpetuar una cierta mirada aislada, negacionista de cosas para que la gente piense o que es una pendejada o para que se pueda burlar. Y yo creo que no, yo creo que yo no tengo familia judía, yo en ningún sentido, mi esposo no lo es, no tengo nada que ver con los judíos, excepto por el hecho de que viví en Israel un tiempo, pero no tuve que haber vivido eso para poderlo sentir. Es decir, es que no se necesita tampoco llegar al extremo de vivirlo en carne propia para poder sentir la empatía. Entonces creo que ahí hay un Claro, gran problema que todavía la humanidad tiene que superar. claro, uno de los lugares más lúgubres en los que yo he estado en mi vida, donde sentí ese atronador silencio devastador, donde simplemente con entrar a ese lugar inmediatamente lloré, es la Escuela de Armada, la ESMA en Buenos Aires,
que durante muchos años, durante los años de la dictadura, la ESMA queda en la Avenida El Libertador a 5 minutos al norte de la cancha de River Plate. Y por ahí pasaban miles y miles de porteños y no sabían lo que pasaba ahí adentro, no sabían lo que estaba sucediendo ahí adentro desde 1976 hasta 1982. Yo no soy argentino, no tengo familia argentina, respeto y admiro muchísimo la cultura argentina, tengo muchísimos amigos argentinos, me encanta el fútbol argentino, me encanta el rock argentino, una de mis ciudades preferidas de la vida después de Londres se llama Buenos Aires, en donde viviría feliz, y no tengo que ser argentino para entrar a un lugar de esos y sentir un profundo dolor porque ahí torturaron a una cantidad de personas inocentes que simplemente los hicieron pasar como terroristas, como guerrilleros, o porque eran de izquierda, o porque estudiaban sociología en la universidad, en la UBA, y eso los hizo merecedores de un destino fatal. Y uno entra a ese lugar, Claudia, y que ese es un gran legado de Cristina Kirchner, que volvieron ese espacio de la Escuela de Caballería y de la Armada, la ESMA, de mecánica, Escuela de Mecánica y Caballería, creo que traduce, volvieron ese lugar un sitio importante para la memoria histórica y es dolorosísimo lo que uno ve allá y ni me imagino lo que uno puede llegar a sentir cuando entre a Auschwitz, al museo estatal de Auschwitz y a tantos lugares conmemorativos donde se recuerda el dolor. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Y pasa Y aquí en puede suceder Colombia en el también. Salado. Podemos ir al Salado y sentir ese mismo dolor en el Salado. O sea, sería imposible no ir al Salado y no estremecerse del dolor de lo que allí sucedió hace 20 años, ¿no? Entonces, Sí, sí. Y así no haya un sitio que emblemáticamente sea el símbolo de una tragedia, el hecho de que todos los días ocurran muertes trágicas y que nademos sobre muertos porque no nos tocan y la vida siga como si nada, creo que es parte también de ese problema que claro, estamos aquí reflexionando. claro. Voy a ir con algunas preguntas que te hacen acá. Se me quedan unas tantas, pero quiero honrar la presencia de la gente. Bueno, Rosalba Díaz dice que está encantada con el libro, que la enganchó muy rápido, que es emocionante, que le partió el corazón y que le deja con ganas de saber más de la historia de algunos protagonistas o personas que están allí, como Shelley, tu mamá, y qué pasó después de la muerte de tu papá. Pues no tenemos mucho tiempo, pero pues puedes resolver como esos tres puntos de la curiosidad de esta lectora. Voy a escribir un libro que se va a llamar Shelley. ¿En serio? Ahí están las respuestas. Juepucha, o sea que esto viene para grande. Yo creo que sí. Bueno, pues entonces ahí está para la lectora curiosa. Viene otro libro que se va a llamar Shelley. Bueno, bueno, en una misma línea, una persona que está conectada que se llama Tatiana dice que escribes de música y que este es otro enfoque de tu escritura habitual, este del pintor de Auschwitz. Y lo mismo, que hay historias que quedan inconclusas, que si piensas escribir otro libro de la misma línea, entonces podría ser como la misma respuesta. Sí, o Philip Roth y Paul Auster también dejaron una cantidad de historias inconclusas en sus libros que ahí está. Bien. Eh, Tejiendo ocasos. Dice, ¿qué reacción tuvieron tus familiares al descubrir esos pedazos escondidos de la historia familiar? Se emocionaron mucho, para ellos fue importante que yo haya logrado como cerrar el círculo uniendo una cantidad de piezas que estaban ahí como sueltas dentro de la historia de la familia, se emocionaron mucho, les impactó muchísimo, desde mi mamá, mi hermano Leonardo, mi tía Cecilia en Israel, les impactó mucho y por supuesto a los de Francia que jugaron un papel fundamental, pues como me dijo una lectora, ¿no? Qué bonito tu libro, porque no solamente encontraste registros de nacimiento o certificados de defunción, sino gente. Encontrar gente es muy valioso. Saber que somos familia es muy valioso. Y yo creo que para todos fue importante, que ya todos sepan, pues, que hay primos en París y que eventualmente podemos ir a París a visitarlos, pues imagínate, o que ellos vengan a Bogotá o vayan a los Estados Unidos donde vive mi hermano con su familia, pues también es muy importante.
Mm. Sumido en letras, pregunta cómo lograste generar la ruptura de ese silencio a la familia de Isaac. Pues finalmente tú eres un escritor que era en ese momento desconocido para ellos y sí, pues parte de la comunidad judía, pero de un país lejano como Colombia. ¿Cómo fue que lograste que se destaparan y te acogieran en su casa? Sí, yo creo que también ahí tuve algo de suerte porque si cuento la historia tal cual como fue, pues daño parte de una parte de la historia que me parece que es muy interesante, pero el primer acercamiento con Anne, pues de hecho cuando yo hablo la primera vez con Anne, yo creía que estaba llamando a la primera esposa de Isaac, no a Anne, porque su hijo me da mal el contacto y yo termino hablando con Anne y le cuento en lo que estoy y ella me dice, perfecto, bienvenido, acá tiene una cama en donde dormir, puede venir a París y si encuentra lo que está buscando en París, maravilloso, y si tiene que seguir a Polonia, pues toma un avión y se va a Varsovia. Y de una fue muy receptiva, fue como si ella supiera en el fondo que había algo, yo creo, porque fue absolutamente receptiva desde el vamos y bueno, me abrió las puertas de su casa, me entregó los documentos y logramos corroborar lo que necesitábamos corroborar, que era lo más importante. Chéverísimo. Sí. Abro comillas ya aquí para despedir esta charla. El silencio y la negación no pueden ser los pilares de una familia para hacer frente al dolor, porque ese peso inevitablemente caerá sobre las generaciones venideras. Sanar y perdonar debe ser una consigna sagrada. Eso es parte de lo que escribes ya al final del libro y, por supuesto, estamos hablando de la horrible suerte a la que fue sometido el pueblo judío por los alemanes, pero esa frase del final, que es tu pensamiento, se aplica a Colombia y también a cualquier escenario en conflicto o guerra. Así que quisiera pedirte una última reflexión sobre eso, sobre eso, que hay que romper silencio también para avanzar en la sanación y en el dolor. Sí, eso lo vemos en Colombia es decir, si los actores del conflicto hubiesen tenido el gesto que Ian Paisley y Martin McGuinness tuvieron en Irlanda, dos opuestos, protestantes, católicos, ira, unionistas, de darse la mano para que una nación pudiera reconciliarse, si esto hubiera pasado acá con los dos actores más importantes de la polarización, pues seguramente la historia de este país tendría como otros caminos, otros devenires. Y por eso es importante perdonar y sanar. Y en el caso de las familias sí que es importante porque uno con el paso de los años sí que siente que carga un peso ancestral o energético o como se llame, que es importante liberarlo y yo creo que por lo menos en el caso de mis sobrinos, de Irit y de Elliot en Estados Unidos, para ellos, cuando estén en la edad necesaria para leer y entender esto, pues ellos seguramente me lo van a agradecer porque van a entender mucho de su vida, de su familia y le va a dar sentido a su existencia, porque no es solamente en el ahora, sino para lo que viene. O sea que es supremamente importante. Bien, Jacobo, acá acabo. Yo no leo normalmente lo que escriben en el chat, eso lo maneja como decía al principio, el community manager de las redes de la librería, porque si me pongo a leer no te pongo cuidado. Pero acabo de ver que Eduardo Arias Villa apareció y dice Shelly Fan Club presente. Aquí está. Eduardo. Un saludo a Eduardo, a mi mamá, a mi hermano, a mi sobrina Irit, a todos los que están conectados. Muchos amigos los veo conectados y bueno, pues qué bueno que Eduardo, que fue un lector juicioso del libro, sea también presidente del club de fans de Shelley. Que Shelley, yo se lo he dicho y se lo advertí, le dije, el próximo libro se va a llamar Shelley porque la gente quiere saber qué pasó ahí y voy a honrar nuestra amistad contándole el resto de la historia. Oye, una cosa que me parece genial acá que está diciendo alguien, Tatiana G82. Bueno, que un placer oírte y que cómo encuentran el playlist del libro. Como el libro, con el nombre del libro en Spotify. Ahí está toda la música del libro en orden. Ah, yo El no libro sabía eso.
El libro arranca, la primera referencia musical es And the Healing Has Begun de Van Morrison, luego cada capítulo está nombrado a partir de uno de los fragmentos del Requiem de Mozart, que es como el punto divisorio entre cada capítulo, y está toda la música que va apareciendo en cada capítulo. En el No caso de me los digas. primeros de la adolescencia, pues aparece todo el rock que me gustaba en la adolescencia, Van Halen, Ay, Bon Jovi, no, YouTube, yo ahí no está, sí, sabía. con el O nombre sea, del libro. me meto a Spotify y pongo el pintor de Auschwitz y ahí aparece la Ahí peli. Ay, está, no te ahí puedo está. creer. Sí, sí, sí. Ay, no, eso me parece súper chévere. Bueno, pues no sé, acá hay mucha gente conectándose. Es lamentable que esas historias de violencia se sigan repitiendo en diferentes países, que muchas gracias por el libro. Bueno, hay otra persona que dice que no, que por favor, que no despidamos. En fin, ya yo honro el tiempo y también las ocupaciones de los escritores y de las escritoras, y pues cuando decimos una hora es una hora. Así que mil gracias a todos por haberse conectado. El libro está en todas las librerías del país, sobra decirlo. Por supuesto, está en Árbol de Libros acá en la ciudad de Armenia. Lo pueden comprar cualquier día en la librería, abrimos todos los días, o si no, lo pueden pedir a través de pedidos, arboldelibros@gmail.com. Lean el libro que realmente vale la pena, El pintor de Auschwitz. Jacobo, ha sido un placer estar contigo. Gracias por regalarnos este tiempo para explicarnos, para hablarnos sobre tu investigación, pero también para hacernos confesiones sobre tu vida y para abrirnos el panorama del mundo a través de este relato. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia, por tu espacio, por tu tiempo, por tus muy buenas preguntas. Me pusiste literalmente a sudar. Muchas, muchas No, gracias. De verdad, muy buenas preguntas, de verdad. Y a todos tus seguidores y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, y que lean el libro. Gracias. bueno, te mando un abrazo muy fuerte con todo mi cariño. Un beso para Gracias, todos y un Claudia. beso para ti. Chao. Gracias. Chao, chao.